Bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación para todos los estudiantes. El día de hoy vamos a hacerle la continuidad a la clase anterior referente a los sustantivos. En aquella oportunidad definimos y determinamos características generales. El día de hoy pues vamos a hacer la clase de los sustantivos en función de su clasificación por el género. Iniciamos de la siguiente manera, pues los sustantivos según su clasificación por género tienen una subclasificación en dos, el de género natural y el de género gramatical. El género gramatical en función del origen y el género gramatical inferente pues y propiamente a nuestra área. El género natural de los sustantivos es aquel que está presente pues en los seres vivos. Recuerden que todos tenemos géneros naturales y se pueden expresar en masculino y también en femenino. Estos se presentan de tres maneras: los de doble forma, los epísenos y los heterónimos. Los vamos a revisar uno por uno, para lo cual por favor te pido que prestes la atención máxima en cada una de las diapositivas. Los sustantivos de doble forma son sustantivos que presentan la misma raíz o lexema y solo varían en su estructura los sufijos correspondientes al masculino y femenino. Estos siempre los vamos a ubicar al final de las palabras. Revisemos los ejemplos. Por ejemplo, fíjense el lexema LOB, o sea que me lleva a la palabra lobo, me cambia en su estructura con el sufijo o a, según si es femenino o es masculino. Y tenemos los tres ejemplos: lobo y loba, abuelo y abuela, alcalde y alcaldesa. Avanzamos entonces con los sustantivos de doble forma, pero estos tienen una variación que quiero que observen. Fíjense que no cambian en su estructura. El género pues lo determina es el artículo que lo antecede o que precede la palabra. Revisemos los ejemplos. En el caso de él y la estudiante, fíjense que se mantiene el sustantivo como palabra, pero quien determina si va de manera masculina o de manera femenina es el artículo, en este caso el o la. De igual manera con el pianista y la pianista, y finalmente el policía y la policía. El epíseno, pues este sustantivo necesita de un adjetivo. Recuerden que los adjetivos califican al sustantivo para poder hacer explícito el sexo del referente, independientemente de su género gramatical. Esto pues a nivel de palabras y palabras suena algo como un poco engorroso. Revisemos entonces los ejemplos para comprenderlos. En el caso de la palabra araña, ¿sí? Para referirnos a una araña que digamos no tiene género, pero sí, como para hacernos entender mejor, decimos la araña macho o la araña hembra. Seguidamente, de igual manera con el cóndor. El cóndor, pues hablamos, es un cóndor, no vamos a saber el sexo, pero para especificarlo, pues sí decimos el cóndor macho y la cóndor hembra. Y de igual manera, al referirnos a alguien que ha tenido un accidente, decimos una víctima femenina en caso de ser una mujer y una víctima masculina en caso de ser un hombre. Fíjense que tiene que ver mucho el adjetivo. Los heterónimos. En el sustantivo, para designar el género opuesto, se utiliza otro lexema o raíz, completamente. A ver, revisemos los ejemplos. Es el caso de, fíjense, cambia totalmente el lexema o la palabra original. De vaca, cuando vamos a hablar del género masculino, cambia a toro. Nuera, que es ese nexo de afinidad entre la madre y el novio o el esposo, cambia totalmente a masculino por yerno. De igual manera, la palabra padrino, cuando habla del género femenino, me cambia a madrina. Y bueno, la más usada pues o conocida de un hombre, cambia totalmente el lexema a mujer.
Según el género gramatical, este pues se refiere a los objetos que no tienen sexo. Por ello, pueden ser femeninos o masculinos. Y veamos la clasificación a través de los ejemplos, que es como hay mayor comprensión de este tipo de ejercicios. Acá sí tenemos los homónimos, los ambiguos y los de forma fija o única. Como los anteriores, estos los vamos a revisar de igual manera uno por uno. Vamos a continuar entonces con los homónimos. Es la clase de sustantivos que al variar su género por el artículo cambia su significado. Revisemos los ejemplos para mayor comprensión. Es el caso de, fíjense, la palabra cura, ¿sí? Cuando la tenemos especificando al cura, que es un sacerdote, y cuando decimos la cura, que es pues la solución a una enfermedad, ¿sí? Revisemos el ejemplo de el cometa, cuando hablamos de masculino, el astro, y la cometa, cuando hablamos el que elevamos por lo general cuando hay bastantes vientos. El ejemplo final me habla de la capital, haciendo inferencia de una gran ciudad de importancia, de un país, y cuando hablamos de el capital con el artículo en masculino, pues me habla de dinero, de efectivo, de cash. Los ambiguos. Este tiene o admite el uso de ambos géneros y su significado no cambia. Revisemos los ejemplos para mayor comprensión. Tenemos cuando nos referimos a él o la mar, a él o la azúcar, él o la tilde, o él o la dote. Fíjense que representa ambigüedad, ¿ya? Y tenemos los de forma fija o única, ¿sí? Que no poseen variación de géneros, pues estos se encuentran en su significado, pues, y es único. Revisemos los ejemplos. Por ejemplo, en el caso del masculino, hablar de el calor como incremento de temperatura. El diploma, que es un reconocimiento o mérito. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista femenino, podemos decir que la apendicitis, que es una inflamación de una parte del cuerpo, del organismo, y la apócope, que es la pérdida de una o varias letras al final de una palabra. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado esta clase y damos por concluido el tema de los sustantivos. Pues como siempre, te invito a que revises el archivo adjunto a este video para que elabores las actividades de avance de guía. No olvides, por favor, una vez realizadas, tomarle una fotito y subirla a la plataforma Educate.